Bueno, muchas gracias, Guillermo, por eh, la presentación y muy complacido de participar en este excelente foro, las megaciudades post-COVID, caso de América Latina. Entonces, he preparado unas diapositivas de apoyo donde inicio planteando cómo la concentración de la población en las ciudades es una tendencia en el mundo, que de acuerdo a recientes estimaciones de las Naciones Unidas, había llegado a 56.6% en el 2021, equivale a unos 4.460 millones de habitantes, y se proyecta al 68% para 2050. Este proceso es desigual. Mientras América del Norte tiene una población urbana de cerca del 83%, América Latina y el Caribe registran 81%. Y en cambio, en Europa es del 75% y Asia el 51%. Las ciudades de estas últimas regiones crecen de manera exponencial. Hemos llamado megaciudades aquellas que superan los 10 millones de habitantes. Se convierten naturalmente en un polo de atracción al concentrar actividades económicas, el empleo, los llamados equipamientos colectivos, la educación, la salud y los servicios que incentivan la migración campo-ciudad. Si observamos este cuadro, que está actualizado, las 40 primeras ciudades, pero tomemos como referencia las 20 primeras. Hay 13 de Asia que inician con Guangzhou, Cantón, en China, con 65.1 millones de habitantes. Tokio, la segunda, con 40.7 millones de habitantes. Shanghái, 39, y así para 13 ciudades en el Asia. 4 de América. Allí naturalmente incluimos de Estados Unidos 2, Nueva York, que con 23 millones de habitantes ocupa el 10º lugar, y también está Los Ángeles en el puesto 19 con 17.5, y en estas, aproximando a 50, 7 ciudades de América Latina, en donde tenemos básicamente ciudades precisamente como Ciudad de México, Sao Paulo en el puesto 11, Ciudad de México en el 9, Buenos Aires en el puesto 22 con 16.8 millones, Río de Janeiro 31, Lima 36 y Bogotá, agregándole la zona conurbada, estamos hablando de 10 millones de habitantes, y si aproximamos un poco a Santiago de Chile, estaría en el puesto 56 con 8 millones de habitantes. Nótese que estas ciudades tienen problemas, sobre todo las nuestras, de concentración urbana, porque hay unos modelos socioeconómicos distintos y, por supuesto, una apropiación desigual de los recursos. Entonces, una comparación macroeconómica nos dice bastante y poco si no miramos las características propias de cada una de las regiones, hablando de las grandes ciudades del mundo. Así las cosas, podemos chequear un tema que de una vez lo coloco como un tema bien importante, que es el caso de Pekín. Pues ya hablábamos que las ciudades asiáticas crecen muy rápidamente. La morfología urbana condiciona un sistema de movilidad que, ajustándose a los más avanzados principios de sostenibilidad, ofrece una amplia sensación de espacio público singular y atractivo. Fíjense cómo el paisaje de la ciudad, allí se tipifican 3 estilos. La arquitectura tradicional imperial china, por un lado, recordemos la Forbidden City; por otro, una arquitectura denominada sino-soviética, que en los años 50 y 60 del siglo pasado caracterizó su forma cúbica, funcionalista, y una arquitectura contemporánea que se presenta en el distrito central de negocios. Entonces, el tamaño de esa ciudad es muy funcional, a pesar de que sea una mega ciudad, como muchas otras asiáticas, como vamos a ver.
En el caso de América Latina, que me importa enfatizar, nótese lo siguiente. Ya decíamos que hay 7 ciudades de América Latina que están precisamente dentro de las grandes ciudades liderada por Ciudad de México, que ocupa el 9º lugar en esa jerarquía urbana, con 24.7 millones de personas. Le sigue Sao Paulo en el 11 lugar con 22.7, y hay ciudades muy importantes de Brasil como precisamente Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia, que ayudan a amortiguar esa gran concentración en la principal ciudad capital. Vemos el caso de Argentina, donde Buenos Aires con 16.8 millones de habitantes, de todas maneras Córdoba está en un puesto interesante que ayuda a amortiguar esa gran concentración, pero en tamaño de ciudad está lejos. Córdoba no tiene sino 1.7 millones de habitantes. Perú, por ejemplo, que Lima ocupa el puesto 36 en esa jerarquía con 11.400.000, también tiene ahí a Arequipa con 1.15. Un caso interesante nuestro, el colombiano, donde Bogotá, que ya dijimos que precisamente con sus 10 millones de habitantes ocupa el puesto 44, pero amortigua ese crecimiento, lo señalan varios urbanistas, porque ciudades como Medellín y Cali, que son ciudades muy dinámicas, como que han aplazado el crecimiento tan grande de Bogotá. Entonces, ese hecho hace que, por ejemplo, Bogotá tenga el doble de población que Medellín y el triple que Cali, pero si nos vamos a la costa Caribe, Barranquilla, donde estaremos mañana en este importante foro, también contiene la migración campo-ciudad, pensando en una única ciudad que tiene todos los servicios. Este es un tema interesante para los urbanistas porque hace que el crecimiento registre como sin haberse planeado una forma un poco más distribuida en una geografía tan difícil como es la de los Andes colombianos, con sus llanos y con sus costas. Entonces, aquí hay un predominio marcado en la región, similares a la colombiana, con un marcado protagonismo de la capital en población y en tamaño, es decir, se configura una cierta macrocefalia urbana que, repito, en el caso colombiano, hemos logrado controlar un poco más. Nótese, mirando así de manera muy rápida, por los temas de tiempo, cómo hay diferencias con otro tipo de megalópolis o de megaciudades con las principales ciudades europeas, donde se crean unas redes de ciudades con estructuras de pequeñas y medianas urbes. Miren, por ejemplo, entre las primeras ciudades de Europa para 2021, como Londres, en su área metropolitana tiene 14.2 millones y en la parte urbana 9 millones, 9 millones.1. París con 11 millones 400 y en su parte urbana 2 millones. Si miramos luego Madrid, Milán, Barcelona, hay un conjunto de ciudades, caso de Alemania, donde Berlín, que es su capital, apenas tiene 3, en su área metropolitana 4.7 millones de habitantes y en su área urbana 3.6. Atenas, Roma, siguen hacia abajo. Es bien importante mirar cómo, por ejemplo, Europa, exceptuando Londres y París, en general hace una ocupación territorial con una enorme cantidad de ciudades medias y pequeñas, porque esas ciudades no solo han planificado su crecimiento, sino que además tienen todos los servicios, toda la conectividad, la infraestructura, es decir, no se tiene que ir a buscar una ventaja comparativa por ubicación como muchas de nuestras ciudades, para poner el caso de América Latina. Un poco más. Si yo miro entonces rápidamente cuáles son las características de esa crisis urbana regional para nosotros, y hago énfasis, esto lo trabajé en la ciudad latinoamericana, un caos organizado en México. Mi maestro, uno de nuestros maestros era Manuel Castel, hablaba de una crisis de los servicios antes.
una crisis básicamente de los servicios públicos que está asociada, perdóname, a los servicios urbanos, la vivienda, los equipamientos colectivos y el transporte, medios de consumo colectivo que pauperizan, por ejemplo, la reproducción de la fuerza de trabajo concentrada y socializada por el capitalismo, pero que se esquiva a las demandas de los sectores populares en pos de sus necesidades básicas. Otra característica de nuestro proceso de urbanización en América Latina sobre todo. La crisis de una cierta forma de espacio, el gigantismo capitalista, el desarrollo desigual entre ciudad y campo, la segregación urbana, contribuye a formar unas monstruosas aglomeraciones humanas, las megaciudades, donde la vida cotidiana se convierte en una auténtica carrera de obstáculos. Y claro, un tercer elemento es una crisis de un cierto modo de vida. La nostalgia, cuando la gente dice que no le gusta la ciudad, que añora el campo o la naturaleza, escapa en filas interminables de carros al campo o a la playa. En estos puentes nuestros se vuelve infernal la salida de Bogotá, por decir algo, y por supuesto la llegada. En realidad lo que la gente está diciendo es que la vida en las ciudades solo tiene sentido si es una actividad social colectiva y no el sálvese quien pueda, que a veces nos molesta. Entonces, insisto en el caso nuestro, Bogotá, un crecimiento anárquico. Ayer lo veíamos, las exposiciones que hicieron algunos de los conferencistas muy autorizados, la carencia de una planeación, los barrios subnormales, las calles muertas, sin comercio, aisladas, sin actividad. Entonces Bogotá, es verdad, padece todos los problemas de la macrocefalia urbana, casi ninguna de sus virtudes, un crecimiento horizontal, una contaminación ambiental, sobre todo el río Bogotá, que lo han llamado como una suerte de alcantarilla, de las pocas ciudades del mundo que no ha podido recuperar un hermoso río. La destrucción de nuestros bosques, que cuánto le gustan a los europeos y a cualquier extranjero, de nuestros cerros, que son invadidos, esas bellezas naturales como que escapan ya no del paisaje urbano, sino de tenerlo en cuenta como incorporado a la ciudad. La carencia de un transporte colectivo, lo pongo como un ejemplo típico del atraso, un Transmilenio que colapsa y es insuficiente. No tenemos metro, y si lo comparamos con otras ciudades latinoamericanas, voy para esa, aún en la propia región estamos atrasados, no comparemos con Europa ni con el Asia, y hasta Medellín, la segunda ciudad del país, ya tiene metro, transporte colectivo, mientras que Bogotá no lo tiene. Miren, ¿cuándo surgió el sistema del metro en América Latina? Solo para chequear, Buenos Aires surgió en 1913 con 90 estaciones, con 6 líneas y una longitud de 70.5. En Brasil, mire, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, tienen desde 1979, 1900 tanto. Pasemos a Chile, el metro de Chile en Santiago desde 1975 con 136 estaciones, 7 líneas, 31 metros de longitud. Y seguimos, Ciudad de México, con México, 1969 tenía ya el metro, con 195 estaciones, con 12 líneas, con 226.5 kilómetros. Y si seguimos chequeando, para no abundar, no de Caracas hasta Lima, mire, Bogotá apenas está llegando hoy a una estación de metro que estaría para 2028, expuesta magistralmente ayer por el experto chino que lidera nuestro proyecto, y solo va a tener 23.9 kilómetros con 16 estaciones y solo una línea. Entiendamos de qué estamos hablando. Hay una paradoja para nosotros. Entonces, es que hay una paradoja. Entre las ciudades latinas, somos de los más atrasados en transporte colectivo masivo y lo necesitamos. Con la pandemia, y mire el contraste, por ejemplo, con Nueva York, debido a que se trata, hablo de Nueva York, de la capital del mundo, que visitan millares de personas, con un área muy pequeña geográficamente, confinada y densamente poblada, un crecimiento vertical.
que es una condición favorable para acelerar los brotes de enfermedades infecciosas. Tenemos un sistema de transporte público en que las personas están muy cercanas. Por todo esto, no es sorprendente que Nueva York fue epicentro del virus en Estados Unidos. Lo estoy relacionando siempre con el tema también de cómo nos sorprendió el COVID. Y ya miraremos las consecuencias de ciudades como las nuestras para manejar ese tema de las recomendaciones de la OMS por el tipo de estructura urbana y crecimiento anárquico que tenemos. Claro, los servicios colapsaron en Latinoamérica por la pandemia. Colapsaron el mercado del trabajo, naturalmente, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la educación, que nosotros no estábamos preparados para la educación virtual cuando muchos países ya estaban hablando de que la era digital llegó para quedarse. La salud, nosotros teníamos una que otra servicios de telemedicina, pero eso colapsó. Entonces, las 3 recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar las 3C, concentraciones, cercanías en relación con la distancia social y sitios cerrados, naturalmente para nosotros eran muy difíciles que las pudiéramos cumplir. Con las consignas entonces, fíjese, de quedarse en casa, no salir a la calle y guardar una sana distancia, las capitales pretendían disminuir contagios y el número de fallecidos. Sin embargo, la concentración de la población, de las actividades económicas, de la movilidad y la infraestructura lo impedían. Y Bogotá, solo hasta el 2020, se sanciona un plan distrital de desarrollo como un nuevo contrato social y ambiental, así se llamó para el siglo XXI. Esa medida generó para atender la pandemia, contener proyectos para la recuperación social y económica y darle prioridad a proyectos de movilidad, educación, salud y hábitat, pero lo hicimos sobre la marcha, es decir, los problemas siempre nos sorprenden y la pandemia nos encontró en condiciones muy precarias, muy difíciles para salir adelante. Pues chequemos, eso se refleja claramente en los indicadores sociales. Mire, estos cuadros, no quisiera llenarlos de información, pero la tasa de desempleo, para poner uno del mercado laboral, ustedes pueden ver en este gráfico arriba cómo a 2019 veníamos con unas condiciones, llamamos, de un desempleo que venía como regulado, pero en 2020 se nos dispara, llegamos a casi 21% la tasa de desempleo, lo que suponía 22 millones de personas con eso que llamamos condiciones de miseria, aún la multifuncional o la monetaria, con 6 millones de personas en pobreza. Reconozcamos que pasada y por unas medidas de reactivación se castigó un poco, podemos ver que ligeramente hacia 21 cae, pero estamos con tasas de desempleo según el DANE de 11.2%. Tuvimos 15.5%, sobre todo en las grandes ciudades precisamente, pero nótese que esa recuperación de ese desempleo es más de empleos informales, donde estamos hablando de que un 50, 60% de nuestra población son llamados empleos estacionarios. Entonces tampoco nos podemos alegrar tanto. Nótese que indicadores sociales como el de cobertura en conectividad, las diferencias abismales entre lo rural y lo urbano, no solo en conectividad. Nosotros el campo lo tenemos muy desconectado y sobre todo con las condiciones precarias, un teléfono celular para no sé cuántas familias en el campo. La infraestructura de puertos, aeropuertos, navegabilidad, pues son muy atrasadas. Apenas estamos dándole cabida a las dobles calzadas y solo transporte terrestre. Entonces, contrastémoslo con los países que dominan la era digital, la inteligencia artificial y en este simposio importantísimo, las llamadas ciudades inteligentes, como que para muchos todavía serían como un sueño o un cuento de hadas porque eso no lo ven por ningún lado. Ahí están también las proyecciones de desempleo en América Latina, donde desafortunadamente nuestro vecino Venezuela pues está en condiciones muy complicadas frente a ese mercado laboral con los problemas que nos toca con 2.200 kilómetros de frontera, donde los desempleados copan las calles urbanas de Bogotá y las principales ciudades del país, sobre todo las que son limítrofes, seguido de Nicaragua, Brasil. Esto hace que las posibilidades de recuperar
la actividad económica y de nuestras ciudades es muy complicada. Yo no quisiera llenarlos, tengo una presentación con mucha más información, pero aproximemos unas miradas a manera de conclusiones de este cuadro que he tratado de mostrar de un crecimiento urbano que se dispara, que concentra grandes ciudades con modelos distintos según las regiones, los países y cómo nos vemos nosotros. Hay que afrontar una nueva normalidad. Eso es un hecho y todos han planteado tal cosa. En eso hay coincidencia de todos los planificadores y todos los que hacen política, los llamados hacedores de política, ¿no es cierto? Pero es necesario repensar los proyectos en torno a lo que se denomina la nueva normalidad post-COVID, darle prioridad a una nueva política urbana con miras a la recuperación económica orientada a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de vida urbana, de reproducción social de esa fuerza de trabajo. Hay un experto mexicano, es colombiano, lo conocí, es colega del Colegio de México, Pradilla, que tiene unos excelentes trabajos, ahí los estoy citando. La importancia de la infraestructura, de los servicios públicos básicos de vialidad y transporte público, del agua potable, de drenajes y saneamiento de salud y seguridad social, educación y vivienda digna para la población. La crisis de esta planificación urbana que hemos vivido en América Latina se sustenta en proyectos urbanísticos centralizados que no tienen en cuenta la periferia y a veces lo que generan es más desigualdad. Con la descentralización, lo decían ayer algunos expertos, de que cada municipio nuestro nombra a su alcalde y descentraliza no solo la política, sino a veces las decisiones, pues los POT no solo no están a tono con los tiempos que corren, sino que están atrasados y cada quien quiere mandar en su territorio. Eso hace compleja nuestras posibilidades de planeación. Digo también que es evidente en el modelo nuestro la posición marginal que tenemos en el mercado mundial inmobiliario, la baja cobertura en nuevas tecnologías de comunicaciones, como las 4G y las 5G, la ausencia en las áreas de desarrollo económico como la industria aeroespacial. Otros sectores son más dinámicos, como el transporte aéreo de cielos abiertos, la entrada de capitales, el turismo y el sector financiero. Eso hace que son ciudades nuestras contrastadas entre lo urbano, en cierta forma moderno, y lo rural atrasado. Se observa un cierto desarrollo desigual en nuestro país, que es un país de regiones. Algo que me parece muy importante señalar es el estado actual de ese desarrollo urbano en América Latina. Mantiene una posición de centro-periferia y aunque en las últimas décadas se logran avances, ha cambiado la faz de sus territorios. Se observan rezagos en el desarrollo tecnológico y económico respecto a otras regiones del mundo, ya lo dijimos. También a manera de conclusiones, y me hago mías las palabras de un experto, colega, profesor de la Universidad Nacional, John William Montoya, ahorita recién esa publicación en una excelente compilación de otros expertos, cómo el tipo de desarrollo de periferia en el capitalismo globalizante conduce al path depend. Es decir, la región mantiene una alta dependencia de materias primas y muchos territorios dependen de la explotación de esos commodities, pero son prisioneros de la volatilidad de sus precios, los hidrocarburos. Cuando estos caen, la inversión extranjera se desploma y las ciudades pierden empleo, recursos fiscales y se agudiza una crisis social complicadísima de manejar. Casos exitosos como el de Panamá, en la región que a partir del sector financiero, el comercio y el turismo escapa a dicho ciclo económico. Y otro, la existencia de grandes ciudad-región que van más allá de la conocida retórica de las formas urbanos regionales. Es el hecho de que esas nuevas aglomeraciones concentran una importante población ante una capital, ¿no es cierto?, con una economía diversificada que busca ampliar el crecimiento físico y económico a otras pequeñas o medianas ciudades. Por eso hablamos de ciudad-región.
Es el caso de ciudades como Santiago de Chile y Sao Paulo, que también logran entonces crear un nuevo concepto donde la ciudad capital no lo es todo o la propiamente ciudad urbana, sino que agrega eso que llamamos zonas conurbadas, donde le dan variedad a la oferta de servicios y sobre todo a la oferta alimentaria y, ¿por qué no?, a la espacial propiamente dicha. Ha surgido en la última fase, lo mirábamos recientemente en los foros, las ciudades de las bicicletas como un nuevo estilo de vida. En la coyuntura post-COVID se ha planteado como un estilo para replicar las llamadas ciudades de las bicicletas, que cobra relevancia en algunas ciudades. Algunos planificadores las ven como un modo de transporte y un estilo de vida de las urbes, con ventaja respecto al impacto ambiental, por supuesto, que disminuye la contaminación. Un sistema rápido de desplazamiento, pero en distancias cortas que le huyen al trancón conocido nuestro. Y que obviamente economiza espacio público. Las cifras son elocuentes. Donde más se usa la bicicleta para desplazarse al lugar de trabajo o estudio son Holanda, que la usan un 30%, en la India un 22%, en la China 22%, en Suecia un 20% y en Colombia un 17%. Según estas cifras y un estudio de Ipsos, en 28 países hay una paradoja. La mayoría la considera una alternativa para combatir la emisión de gases. Calentamiento global, que está, por supuesto, al orden del día en la agenda mundial. Esto es el 86%, la ven como alternativa, pero el 52% cree que su uso es peligroso. Lo sabemos en Bogotá muy bien. Y un 68% lo ve como una tendencia urbana. Pero nótese que las bicicletas son complementarias de sistemas de transporte colectivo y en urbes donde su modelo no es de crecimiento horizontal, como es el caso de Colombia. Y por el contrario, se trata de ciudades densamente pobladas que hacen un uso intensivo del espacio urbano, lo que llaman un crecimiento vertical. Y acuérdense que en el caso europeo, por supuesto, ciudades como Holanda, pues, y en Alemania, ¿quién no quiere montar en bicicleta? No solo por condiciones de salud, sino porque son distancias cortas con un sistema de transporte colectivo absolutamente funcional y eficaz. Retomar entonces el derecho a la ciudad, me parece que es muy importante, ya lo habíamos visto con Henry Lefebvre por allá en el 68, el derecho a la redistribución de las ganancias de la ciudad entre todos los habitantes, el derecho a la vida urbana, transformada, renovada, textual. Las ciudades más hermosas son aquellas en las que los festivales no se planean con anticipación, pero tienen un espacio donde pueden desarrollarse. Interesante. Y para finalizar, 3 ejes son claves para pensar en cómo planear y mirar eso que llamamos las ciudades del futuro o lo que nos sigue, que me pareció importante también ayer, señalado por algunos expertos. Ciudades ambientalmente sostenibles, está claramente planteado. Ciudades económicamente sostenibles, es decir, que generen empleo, mercado de trabajo, condiciones para el comercio, para las actividades. Y ciudades socialmente sostenibles. Entonces, aprender de las experiencias es muy importante y este foro se inscribe en esa perspectiva, pero siempre evaluando el modelo de desarrollo urbano y la planificación de cada país con sus características propias. A mí me parece que estos son unas notas, tengo un escrito que lo tiene la Sociedad de Amistad Colombo-China, de la que me siento orgullosamente socio, con Guillermo Puyana y este extraordinario equipo, estarán disponibles para nuestro intercambio de experiencias. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia y muy complacidos, Guillermo y queridos expertos, de participar en este magnífico evento que abre las puertas no solo a Colombia y al mundo, sino en esta etapa de globalización para enriquecer nuestro conocimiento. Muy amables.